Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que tengas un día estupendo. Te habla Sergio Barceló. Vamos con la lección 7, objetos inteligentes. Y en esta lección vamos a hacer la composición de este fotomontaje. Pero antes vamos a hacer un experimento. Tengo aquí este documento en blanco y voy a crear 3 círculos. Uno de color rojo, uno de color verde, en otra capa, y uno de color oro. Voy a alinearlos y voy a ponerlos en el mismo orden que se encuentran en el documento. Vale, en Photoshop tenemos 3 tipos de gráficos. Unos que son rasterizados, por eso lo he puesto de color rojo porque empieza por R. Tenemos otro tipo de gráficos, que son gráficos vectorizados, por eso lo he puesto en color verde, V vectorizados, V verde, sencillo, ¿no? Y el último tipo de gráfico que existe en Photoshop son los objetos inteligentes, por eso le he puesto la letra O, oro, objetos inteligentes, muy sencillo. Entonces, ahora vamos a ver que todos los objetos los he creado igual y son todos objetos vectorizados. Por eso tiene en la esquina inferior derecha este icono indicándonos que son objetos vectorizados. Pero queremos que este círculo rojo sea un objeto rasterizado. Por lo tanto voy a pulsar encima con el botón derecho y voy a poner rasterizar capa. La siguiente capa es un gráfico vectorizado y queremos que se mantenga así. Y la siguiente capa es un objeto inteligente, por lo tanto voy a pulsar el botón derecho y voy a convertirlo a objeto inteligente. Ya tenemos los 3 tipos de gráficos que existen en Photoshop: rasterizado, vectorizado, objeto inteligente. Y vamos a ver la diferencia entre ellos. Vamos a coger primero el objeto rasterizado, vamos a llamarlo rasterizado, vamos a llamarlo vectorizado y vamos a llamarlo objeto inteligente. Más que nada para aclararlos. El objeto rasterizado, si lo amplío mucho, ¿qué estamos viendo aquí? Pulso Enter. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que está pixelado, está todo con píxeles. Bien, vamos a deshacer la acción. Ahora vamos a coger el gráfico vectorizado, vamos a ampliarlo mucho, pulsamos Enter. ¿Y qué pasa? Ampliamos. ¿Y qué pasa? Que no se ha pixelado, no hay ni un solo píxel. Volvemos atrás y ahora vamos a hacerlo con el objeto inteligente. Vamos a ampliar aquí. ¿Y qué nos ha pasado? Que se ha pixelado, pero no se ha pixelado tanto como el gráfico rasterizado. Vamos atrás. Y ahora vamos a hacer exactamente lo contrario. Con el gráfico rasterizado vamos a hacerlo muy pequeñito, pulso Enter. Ahora voy a hacerlo grande otra vez. Y se ha quedado hecho polvo el gráfico, ¿vale? Se ha quedado muy mal. Ahora vamos a coger el gráfico vectorizado, voy a hacerlo muy pequeño. Ahora voy a hacerlo muy grande otra vez. ¿Y cómo se ha quedado? Intacto. Este es un campeón, no sufre ningún deterioro. Y ahora vamos al siguiente, al objeto inteligente. Vamos a hacerlo muy pequeño. Pulsamos Enter, vamos a hacerlo muy grande. ¿Y qué le ha pasado? Pues que se ha quedado muy bien también. Por lo tanto, con los objetos rasterizados, si los hacemos grandes o los hacemos muy pequeños y los volvemos a hacer grandes, ¿cómo se quedan? Se quedan pixelados. ¿Esto qué quiere decir? Que los objetos rasterizados están compuestos por píxeles. Voy a deshacer la acción para volver al pobre rojo en su estado normal. Y ahora vamos a hacerlo muy pequeño. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que este gráfico está compuesto por todos estos píxeles. Cada píxel es un cuadradito de estos. Por lo tanto, al reducir el gráfico, también se está reduciendo el número de píxeles que tenemos sobre el canvas. Sobre el canvas, mira, te voy a explicar lo que es el canvas. Vamos a crear una capa nueva de color uniforme, de color gris, y la voy a poner bajo del todo. Bien, tenemos el canvas, digamos que es el lienzo que está ocupando todo nuestro trabajo. Todo nuestro trabajo está compuesto por píxeles, que son estos cuadraditos. Entonces, nuestro gráfico rasterizado, al hacerlo pequeño, ha pasado a ocupar estos píxeles.
Ahora, si volvemos a hacerlo grande, el gráfico tiene estos píxeles y al hacerlo grande intenta llenar los píxeles con los que tenía ahí. Por lo tanto, si vamos alejándonos y vamos haciéndolo grande, nos vamos alejando, no tiene más información que con la que se había quedado, con los píxeles que se había quedado, y al hacerlo grande lo que está haciendo es tratar de llenar el resto de píxeles que no tiene. Bien, estos son los objetos rasterizados. ¿Qué pasa con los objetos vectorizados? Los gráficos vectorizados están compuestos por fórmulas matemáticas. Por lo tanto, no importa que lo hagamos muy pequeño o que lo hagamos muy grande, porque al estar formado por fórmulas matemáticas se adapta al tamaño que le pongamos. Déjame que te explique esto de otra manera. Vamos a crear una nueva, vamos a subir la capa aquí arriba para tapar las otras. Voy a crear una nueva capa y voy a crear aquí una línea negra que venga de aquí a aquí. Muy bien, aquí tenemos nuestra línea. ¿Cuál es la fórmula matemática de esta línea? Pues esta línea es x igual a y. ¿Qué es x? Pues x es esta coordenada. ¿Y qué es y? Pues y es esta coordenada. Por lo tanto, si hacemos aquí unas marcas, y esto es 1, 2, 3, y aquí hacemos 1, 2 y 3, esta fórmula es 1, 1, aquí va un punto, 2, 2, va otro punto, 3, 3, va otro punto, y si juntamos todos estos puntos, tenemos esta línea. Pues estas fórmulas matemáticas son las que utilizan los gráficos vectoriales. Vamos a deshacer todo esto. Volvemos atrás. Ok, ¿y qué pasa con los objetos inteligentes? Los objetos inteligentes es un poco más confuso, porque si lo hacemos muy pequeño y lo hacemos muy grande, no pierde píxeles como pasa con los gráficos rasterizados, pero si lo hacemos muy grande, sí que vemos que pierde algunos píxeles. Entonces, ¿qué ocurre con los objetos inteligentes? Muy bien, pues la diferencia es esta. Cuando un objeto rasterizado lo hacemos muy pequeño, los píxeles de los que está compuesto los pierde. Es un puñetero vago y no los recupera. Luego, cuando se vuelve a hacer grande, imaginemos que este círculo tiene 100 píxeles. Pues entonces lo hacemos muy pequeño y se queda con 20 píxeles. Los 80 píxeles restantes no los guarda y los tira a la basura, por lo tanto se queda con 20 píxeles. Sí, es un vago. Si volvemos a hacerlo grande, como solamente tiene 20 píxeles, rellena la información como puede y se queda así de hecho polvo. Los objetos inteligentes o los objetos vectorizados no hacen eso. Los objetos inteligentes lo que hacen es, si tienen 100 píxeles, cuando los reducimos y los dejamos con 20 píxeles, los 80 restantes, como es muy listo y es inteligente, se los guarda en el bolsillo. Y cuando lo volvemos a hacer grande, se los saca del bolsillo y los vuelve a mostrar. Esta es la diferencia de los objetos rasterizados y los objetos inteligentes. Los objetos vectorizados son fórmulas matemáticas. En muchas ocasiones, Photoshop no nos permite trabajar con los tres tipos de gráficos unidos en uno mismo. Me explico. Vamos a ver aquí lo que pasa. Tenemos aquí el gráfico rasterizado, selecciono la capa y voy a pintarle de color negro. Voy a ponerle unos ojos, una boca y un pelo, sin ninguna pega. Es un objeto rasterizado y al pintar sobre él me deja pintar. Ahora vengo al objeto vectorizado y en cuanto intento pintar me da esta advertencia. Esta capa de forma se debe rasterizar antes de continuar. ¿Desea rasterizar la forma? Le puedo decir que sí y veremos que el icono en la esquina inferior derecha desaparece y acabamos de rasterizar este objeto. Ahora ya podría aquí pintar la boca y el pelo. ¿Qué es lo que ocurre con el objeto inteligente? Voy a intentar pintarle y nos pasa exactamente lo mismo. Nos dice que debemos rasterizarlo. Puedo decirle que OK y rasterizarlo, o en este caso te voy a enseñar cómo rasterizarlo de otra forma. Podemos venir a la capa, pinchar con el botón derecho y poner rasterizar capa.
Cuando convertimos cualquier gráfico vectorizado u objeto inteligente en un gráfico rasterizado, perdemos todas las cualidades y las ventajas, tanto del vectorizado como del objeto inteligente. Y es importante saber que muchas veces Photoshop nos va a pedir que rastericemos el objeto para poder seguir trabajando en la acción que queremos hacer. Con este experimento hemos acabado. Quería que diferenciaseis muy bien los tres tipos de gráficos que podemos tener en Photoshop: gráficos rasterizados, gráficos vectorizados y objetos inteligentes. Ya podemos cerrar este trabajo y nos volvemos al trabajo, al fotomontaje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer este fotomontaje y vamos a ver los tres tipos de gráficos con los que vamos a trabajar: gráficos rasterizados, gráficos vectoriales y objetos inteligentes. Vamos allá. Tengo estas tres imágenes. Por un lado esta imagen, que es esta que tenemos aquí. Por otro lado esta imagen, que es esta que tenemos aquí. Y por otro lado el ring de boxeo, que es la que tenemos de fondo. Todas estas imágenes te las puedes descargar para seguir trabajando conmigo a la par. Pues vamos a crear un nuevo documento en blanco y vamos a ponerlo aquí delante. Voy a cambiar el tamaño. Primero voy a poner el fondo blanco. Si no pusiese el fondo blanco, sabéis lo que pasa, ¿no? Tengo el fondo amarillo y ahora hago más grande el tamaño y me está poniendo el fondo del fondo que tengo marcado. Por eso, previamente, me gusta ponerme el fondo blanco y ahora ya puedo reajustar el tamaño que yo quiero. Pulso Enter y ya tengo mi espacio de trabajo en blanco donde vamos a empezar. Voy a cogerme la imagen esta principalmente y me la voy a traer al documento de trabajo. La tenemos muy grande. Esta capa, ¿qué tipo de gráfico es? Pues es un gráfico, si no tiene ningún icono en la esquina inferior derecha, es un gráfico rasterizado. Si lo hiciera muy pequeño, si tenemos una fotografía sacada de la cámara y la hacemos muy pequeña, pulsamos Enter y la vuelvo a hacer muy grande. Fijaros lo que me está pasando. Hemos reducido tanto los píxeles que al hacerlo grande se queda al helado, se queda sin píxeles, trata de rellenar la información como puede y sale súper borrosa. Voy a deshacer las acciones y voy a ajustar la imagen al lienzo que tenemos. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es, con la herramienta lazo magnético, voy a recortar a la modelo, esta modelo tan guapa que he tenido la suerte de fotografiar en muchas ocasiones, además de súper simpática. Vamos allá. Esto necesita su calma, su detenimiento y hacerlo con mucha tranquilidad, que yo ahora no voy a tener porque te tengo que explicar toda la lección y no querrás que esté aquí 5 horas deteniéndome en hacer esto perfecto. Pero tú sí que puedes dedicarle todo el tiempo del mundo para que te quede el recorte de una forma estupenda. Muy bien, ya tengo la selección hecha. Ahora voy a crear una máscara de capa y me oculta todo lo que está alrededor. Muy bien, ahora podría perfeccionar la máscara de capa además, pero no vamos a hacerlo en este caso. Vamos a la siguiente imagen y la traemos a nuestro documento de trabajo. La ponemos aquí y la voy a hacer del tamaño del lienzo y la voy a traer debajo de la capa de la modelo. Voy a empezar a darle nombres a las capas como tiene que ser: ring, boxeo, modelo. Ahora lo que voy a hacer es traerme esta imagen igualmente aquí, la suelto, voy a hacerla más pequeña. Acordaros, pulsando Shift sin soltar, cojo un vector de las esquinas y no me pierda la proporción. Si lo hago sin pulsar Shift, mirad lo que pasa, que puedo distorsionar la imagen. En cuanto pulso Shift, me mantiene siempre la proporción, vaya hacia donde vaya. Vale, pulso escape y vuelvo hacia atrás. Muy bien, y aquí la imagen voy a hacer lo siguiente. Quiero quedarme con este trozo de imagen. Entonces, hago la selección, pulso la máscara de capa y me ha ocultado el resto. Lo hago a tamaño de toda la imagen. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voltearla horizontalmente. Para voltearla me vengo a la herramienta de marco, pulso encima con el botón derecho
y al tener la herramienta de marco seleccionada me sale este menú. Pongo transformación libre, vuelvo a pinchar encima y me sale otro menú dentro de transformación libre y es voltear horizontalmente. Me la volteo horizontalmente, pongo aplicar y la traigo hacia la izquierda. Igualmente, si pulso la tecla Shift del teclado, cuando la muevo, aunque mueva el ratón hacia arriba o hacia abajo, no se me mueve de la línea horizontal. Bien, la traigo aquí, pulso Enter y hago lo mismo con el lazo magnético. Hago un recorte que, como te digo antes, tú te lo puedes hacer más perfecto. Vale, recorto esto por aquí, hago hasta aquí y con el pincel pinto de negro toda esta zona que quiero ocultar. Control D para seleccionar máscara. Bueno, muy bien, lo mismo con la parte de aquí dentro. Seleccionamos todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, más o menos aquí. Vale. Y lo mismo, pintamos con el pincel todo esto de Control D, de seleccionar lo mal. Bien, entonces teniendo esto así, ahora lo que voy a hacer es, antes de nada, voy a traer la modelo un poco más hacia aquí, la quiero ajustar aquí. A la modelo le voy a dar un efecto de paso alto, que es lo que hemos visto en la lección anterior, pero antes la voy a convertir en objeto inteligente. ¿Para qué? Porque el objeto inteligente me da opciones que luego todos los filtros que hago sobre esta capa me permite reajustarlos y modificarlos de nuevo. Pero antes de nada duplico la capa. Bien, ahora pulso encima con el botón derecho, convertir a objeto inteligente y ya tengo esta capa como objeto inteligente. Voy a ocultarla debajo y voy a venir a filtro, otro, paso alto y aquí, como ya sabes, se convierte en un gris al 50% y yo, si voy ajustando hacia la derecha, va detectando los bordes. Voy a dejarlo a 5,2, le doy OK y tenemos que cambiar el modo a luz suave. Muy bien, y ya tenemos esta especie de transparencia que queda muy chula, en este caso con este montaje, pero si activamos la capa de abajo, lo que estamos viendo es que nos aplica este efecto. Si lo mostramos y lo dejamos de mostrar, nos está dando volumen, realidad y nitidez a la imagen. Si quitamos y ponemos. Muy bien, ahora esta capa de aquí no la voy a convertir en objeto inteligente porque no le voy a crear ningún filtro ni nada especial. Simplemente voy a bajarle la opacidad para crearle transparencia. Y ahora hago el pincel mucho más grande y como quiero que venga aquí un difuminado, voy a borrar así un poco todo el brazo y se queda con este difuminado. Voy a agrupar estas tres capas, pulso la primera capa, pulso Shift, pulso la última que quiero agrupar y me vengo a la carpeta. Y aquí le cambio el nombre a modelo. Si pulso en la flecha despliego la carpeta y pongo modelo PP primer plano, que es esta de aquí. Es el primer plano de la modelo. Luego aquí tenemos la copia de la modelo con el paso alto, pongo modelo, paso alto, y aquí tenemos la capa de la modelo. Y bajo del todo en la otra capa el ring de boxeo. Ahora arriba del todo voy a crear una nueva capa, la subo porque me la he metido dentro de la carpeta y voy a utilizar con el pincel, me vengo aquí y tengo los pinceles grunge y hay uno que para aquí creo que me va a venir muy bien, que es este. Es lo que te decía antes, hazte con la mayor colección de pinceles posibles que sean útiles y prácticos, no te hagas con pinceles por tenerlos, porque si no es peor. Si tienes muchísimos pinceles al final no te vas a aclarar de tantos que tienes, pero los que tengas que sean muchos, buenos y que te los conozcas bien, porque yo ahora quiero hacer este efecto y sé dónde lo tengo porque ya lo tengo en la cabeza, porque me lo conozco. Muy bien, pues voy a crear este efecto aquí con color blanco. Este aquí, ahora aquí en este lado quiero hacer lo mismo. ¿Cómo hago el volteo del pincel? Me vengo a las opciones del pincel y voltear X, voltear horizontalmente, y ahora aquí ya puedo hacer lo mismo, pero antes de pintar aquí voy a crear otra capa y voy a llamarla grunge
izquierda y a esta voy a llamarla grunge derecha. ¿Por qué creo dos capas? Porque a lo mejor en esta capa quiero darle menor opacidad o quiero trabajarla de otra forma que la de la derecha. Entonces, si la tengo en capas separadas, pues me va a venir mejor. Ahora fijaros, voy a darle una capa de curvas, no solo a una de las capas, sino a todo el grupo de la carpeta. ¿Cómo hacemos esto? Si yo ahora vengo aquí y creo una capa de ajuste y le pongo curvas, me ha creado aquí, la voy a subir encima de la carpeta, y todo lo que está por debajo de esta capa va a tener el efecto que yo le causé con el ajuste de curvas. Hago doble clic aquí en el icono y aquí le hago el efecto que yo quiero, que en este caso va a ser dar un poquito de luminosidad. Se lo ha dado a todo, incluido el ring, pero como yo quiero que solo se lo dé al grupo de la carpeta, puedo hacer doble clic y pulsar este icono, por lo tanto me sale la flechita que solo está causando efecto a todo el grupo de capas que tenemos aquí. Puedo hacerlo pulsando este icono o, en lugar de pulsar aquí, si estoy directamente en las capas, si pulso la tecla Alt del teclado y me muevo entre capas, me aparece este cursor. Si hago clic con el ratón, automáticamente me sale este icono indicándome que el efecto lo causa sobre la capa o grupo que tiene inmediatamente inferior. Como en este caso es un grupo, me está causando este efecto sobre el grupo. Pero realmente yo quiero este efecto solo sobre la modelo. Lo arrastro sobre esta modelo, lo arrastro aquí y he perdido la cualidad de que solo afecta sobre la capa que tiene inmediatamente inferior. Por lo tanto, tengo que hacerlo de nuevo. Pulso Alt, le vengo aquí, hago clic y ya me ha causado el efecto solamente sobre la modelo principal, ¿vale? Ahora voy a hacer lo mismo sobre la modelo que tenemos de primer plano. Voy a meterle unas curvas, selecciono que solo le cause efecto a la capa que estamos trabajando y voy a darle aquí un poquito de luminosidad. Cierro y ya tenemos esto ajustado. Y ahora quiero meterle un poco de humo por aquí abajo. Como tiene humo aquí central, pues yo quiero rellenarle un poco de humo por aquí abajo. Me vengo a los pinceles, cierro el grupo de grunge, me vengo a los pinceles de humo, smoke, humo, y voy a seleccionar, por ejemplo, este pincel de humo. Vengo aquí, lo hago un poco más pequeño porque está tan grande que ni se ve. Hago un simple clic. Y este pincel de humo no me gusta para aquí. Vamos a seleccionar otro. Voy a seleccionar, a ver, este. Voy a hacerlo más pequeño porque es tan grande que no se ve. Este me parece que sí que me va a gustar. Vale, hago aquí un clic y me ha creado humo por aquí debajo. Pero no quiero que el humo quede exactamente así porque aquí ha metido demasiado humo en medio. Creo una máscara de capa y con el pincel en negro selecciono el pincel normal, el redondo, y por aquí pues puedo borrar todo este humo que me ha creado. De hecho, toda esta parte de arriba la voy a borrar y voy a dejar solo un poco así. Por lo tanto, se ve que tiene el humo con el antes y el después. De hecho, puedo bajarle la opacidad un poquito también. Bien, y vemos que el humo integra más a la modelo y todo el entorno, todo el trabajo está integrando más con la imagen de fondo. Vamos a llamarla humo. Y ahora aquí arriba del todo voy a crear una capa que sea foco central. Y vamos a crear un foco aquí que salga aquí del centro hacia aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un pincel que también me conozco, el Light Rays, rayos de luz. Y el que me gusta para aquí es este. Tenemos muchísimos, puedes ir probando con unos, con otros. Esto el caso es probar, probar, probar y disfrutar. Pues voy a ponerlo aquí. No, aquí. Voy a ajustarlo un poquito ahí. ¿Qué pasa? Que como está por encima de la modelo, pues le tapa la cara. Bajo la capa debajo de la modelo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el foco queda detrás. ¿Que queda demasiado iluminado? Pues le bajo un poquito la opacidad. Y aquí tenemos el antes y el después del foco.
Y con esto ya tenemos acabado nuestro trabajo. Espero que tú lo hagas mejor que yo, que te quede más definido, que le dediques más tiempo y te quede muy chulo. Hemos visto la diferencia de gráficos que tenemos en Photoshop, que son gráficos rasterizados, gráficos vectorizados y objetos inteligentes. Con estos tres tipos de gráficos vamos a estar trabajando continuamente en Photoshop. Un factor importante. Si queremos rasterizar, por ejemplo, esta capa fondo, imaginemos que quisiéramos rasterizarla, si pulso con el botón derecho, vemos que no lo tenemos aquí, que no tenemos para rasterizar desde aquí. Esto ocurre porque tenemos el candado aquí. Si vemos en otra capa, sí que tenemos muchas más opciones. Si ves que abres el menú y no te aparecen todas las opciones que deben, seguramente es porque estás trabajando en la capa de fondo con el candado. ¿Ves? Pulsas el botón derecho, no te aparecen, simplemente haces clic en el candado, has quitado la protección de capa de fondo, pulsas con el botón derecho y ya te aparecen todas las opciones. Y con esto ya lo tenemos todo. Solo nos quedaría, creamos una nueva capa y como ya sabes crearte tu propia firma y espero que ya te la hayas creado, venimos al pincel, seleccionamos nuestra firma, en este caso Sergio Barceló Photography, y voy a ponerle un color blanco aquí. Y ya tenemos el trabajo finalizado. Ahora daríamos archivo, guardar como. Primero que nada guardaríamos en el formato de Photoshop, en PSD, para poder abrirlo cuando quisiéramos y así tener todas las capas y poder modificar lo que quisiéramos cuando quisiéramos. Y como resultado final para entregar, pues lo guardaríamos en JPG o en TIFF. Si quisiéramos imprimir un póster muy grande con una resolución altísima, pues podríamos guardarlo en formato TIFF. Pero no te lo recomiendo porque te va a ocupar muchísimo espacio en el ordenador y no le vas a sacar el provecho que necesitas. Si ya lo guardas en PSD, lo vas a poder abrir cuando quieras y guardarlo en el formato TIFF o en el formato que quieras. Recomendación: guardarlo en PSD y guardarlo en JPG, pues para utilizarlo en redes sociales o donde lo vayas a utilizar que no sea un gran formato. Si vamos a un gran formato, pues ya lo deberías de guardar en TIFF o en el formato que en la misma reprografía o imprenta te indiquen ellos mismos. Y sin más, con esto hemos acabado y podemos pasar a la siguiente lección.